que las empresas le traían al propio ministerio para que en muchos casos los chicos de esas escuelas técnicas empezaran a hacer pasantías, entre muchas comillas, en las empresas, ¿no? Obviamente sin salario, y abaratándole la mano de obra a las empresas, ¿no? Sí. Bueno, estas lógicas que tienen que ver con lo empresarial, con lo mercantil, nosotros la rechazamos, ¿no? Y para nosotros la escuela pública sigue teniendo que ver con la creación, digamos, el desarrollo del ser humano como un ciudadano crítico, que le permita comprender la realidad y organizarse y pelear contra las injusticias sociales, para ser solidario, bueno, todo eso que no entra en el manual de este gobierno, digamos. No entra en el manual de este gobierno. Pero, a ver, porque digo, yo quiero tomarlo desde el punto de vista que planteaste vos recién. La génesis de la CETERA, digo, fue lo mismo contra lo que luchó Isauro Arancibia, fue lo mismo que disputó la dictadura más sangrienta que tuvimos en este país, porque la verdad es que no solo desaparecieron 640 compañeros docentes, sino que desaparecieron contenidos vinculados con ese pensamiento crítico, desaparecieron materias vinculadas con ese pensamiento crítico, desaparecieron libros y textos vinculados con ese pensamiento crítico. Pasamos años, digamos, teniendo que ocultar bibliografía y demás, que justamente es una de las tareas que muchos compañeros están emprendiendo, retomar pedagogías que se habían desarrollado en los 70 que tenían que ver con el campo de la liberación y el campo del pensamiento crítico. Digo, ¿qué es lo mismo que están haciendo ahora por vía del mercado? La desaparición no solo física de Santiago, sino la desaparición de todo esto, el andamiaje de pensamiento de la escuela pública, que es lo que estás planteando, y me parece que es lo que se pone en juego mañana, porque necesitamos fortalecer la herramienta CETERA para poder disputar con este gobierno en esos términos. Sí, yo creo no sé si fue una pregunta lo que hice. No, está clarísimo y comparto 100%. Yo creo que cada vez queda más claro que nunca que el único agente de distribución no solo distribución de la riqueza, de la renta nacional, sino además de distribución del conocimiento para todos y todas, es el Estado. Y ellos necesitan debilitar y, en el mejor de los casos, destruir el Estado, que es el que compite para ellos con las corporaciones. Claro. Para que las corporaciones puedan tener total libertad para funcionar, necesitan debilitar o, a lo sumo, destruir el Estado. Y creo que este es el proyecto de este gobierno, es decir, debilitar de tal manera al Estado para que las corporaciones no tengan límites. Y uno de ellos, por ejemplo, el límite que plantean es los derechos laborales de los trabajadores, ¿no? Necesitan, por eso andan ahora planteando la necesidad de una ley de flexibilización laboral, porque si no, no tendríamos competitividad, etcétera, claro. Todas esas cosas que... El que avisa no traiciona, podrían decir. Claro, entonces en ese mismo marco está el tema de la escuela pública. Claro. Es decir, lo que en su pensamiento, desde la lógica capitalista, que tiene que ver con que todo se puede comprar, todo se puede vender, el conocimiento pasa por ese lado también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, desde esa lógica, la escuela pública no tiene sentido, no tiene razón de ser, ¿no? Entonces nosotros tenemos que combatir esa idea y, al contrario, fortalecer cada vez más el tema de la escuela pública, ¿no?, como una herramienta de distribución del conocimiento para todas y todas, como una organización de la sociedad que tiene que ver con construir su ciudadanía crítica, como decíamos antes, y para eso, bueno, también necesitamos una organización sindical como la CETERA, en conjunto con una alianza social que defiende la escuela pública contra estas políticas neoliberales, ¿no? Entonces, en ese marco también se vuelve muy importante la elección de CETERA. O sea, no es una elección más, porque ahí también define qué proyecto de organización gremial
necesitamos hoy, en este contexto político, con esta Argentina de hoy, para pelear contra esa política neoliberal, ¿no? Necesitamos claramente que mañana sea una votación masiva, de muchos y muchas compañeras, y votando la lista celeste violeta para fortalecer la posición de lucha y de pelea contra estas políticas, y yo estoy absolutamente convencido que eso es lo que va a suceder. Sí, yo te iba a decir que nos invites a que nos expliques por qué tenemos que votar la celeste violeta, pero ya lo dijiste. Me parece que Dani te quiere preguntar algo. Te quiero correr de la cuestión así más política. Yo en realidad lo estoy pensando ahora, ¿no? Al aire. La CETERA fue conducida por Estela Maldonado hasta hace casi 3 años. El 13 de octubre se van a cumplir 3 años del fallecimiento de Estela. En realidad yo pensaba, la propia Sonia, que no fue electa secretaria general de la CETERA, mañana seguramente va a ser electa secretaria general por el voto directo, porque en realidad Sonia era la adjunta de Estela. ¿Cómo aparece, no sé, entre ustedes, los compañeros de la conducción, o los desafíos que dejó Estela y las cuestiones que estamos retomando también en esta elección? Lo digo desde Sarmiento, que sí, claro. No, y a mí también. Muy impregnado de Estela. Y a mí también, porque yo la conocí a Estela antes de que el SUTERA existiera, ¿no? Cuando íbamos a reuniones distintas. Claro. Exactamente, yo la conocí ahí, estábamos armando, en ese momento era el Frente Gremial, se llamaba en aquel momento, de los sindicatos que habíamos sido expulsados de la federación que existía hasta ese momento como única dentro de la provincia de Buenos Aires, que era la Federación Sarmiento, por hacer el primer palo de la dictadura. Entonces conformamos en aquel momento el Frente Gremial Docente, ¿no? Y en ese momento ya estábamos pensando en constituir un sindicato en la provincia de Buenos Aires. La necesidad de que existiera una organización que unificara a los diversos sindicatos que había sindicatos por distrito, sindicato de nivel. Había uno de educación física, un sindicato de educación física. Que nunca tendría que haber dejado de existir. No, por suerte sí, porque era más casi una idea de colegio profesional que de sindicato. Sí, totalmente. Recordamos siempre esa idea de colegio profesional. En el caso de educación física siempre, cada tanto se reflota. Por suerte cada vez menos. Pero había de especial, de directivo, de inspector, un nivel de fragmentación muy grande. Entonces, en aquel momento estábamos pensando, bueno, ¿cómo hacíamos con la dificultad que eso conlleva de armar un solo sindicato que unificara todo esto, ¿no? Y yo la conocí en esas discusiones, en esos debates. Y después, obviamente, a medida que hicimos el SUTERA en el año 86 y en el desarrollo del tiempo, la fui conociendo mucho más. Pero sobre todo, juntos fuimos a la CETERA, ella como secretaria general y yo como secretario de Relaciones Internacionales. O sea que los dos empezamos en CETERA, en la conducción de CETERA al mismo momento, ¿no? Y así que bueno, se tienen que aguantar mutuamente, digamos. Sí, no, Estela era tremenda militante, tiene una lucidez enorme, y además siempre en las discusiones, yo siempre recuerdo eso, en las discusiones cuando planteábamos el tipo de pelea, cómo organizarnos, cómo luchar contra tal política, etcétera, ella siempre nos ponía el punto en, bueno, pero además, cómo le metemos lo pedagógico a esta pelea. Y eso siempre me quedó grabado, porque no era nuestra idea original, era, bueno, cómo peleábamos las marchas, si hacíamos paro, si no hacíamos paro, y ella siempre ponía, bueno, pero ¿y cómo unificamos esto en el campo de lo pedagógico, en conjunto con la sociedad? Eso no, pienso, por sembrar... Cada pelea que damos tiene su contexto pedagógico, hasta, digamos, la pelea por el salario es una categoría pedagógica también. Sin duda. Y eso es lo que nos conecta permanentemente como organización sindical con el conjunto de la sociedad en defensa de la escuela pública. Porque este es otro elemento que no hay que perder nunca de vista, es que estos poderes fácticos nos quieren llevar siempre a ser una organización
corporativa. Claro, Por lo único que peleemos sea por los derechos de los trabajadores y nada más que por eso. El salario, Después la pedagogía, lo que se discute en las escuelas, lo que se debate, eso es de ellos. Eso juntan un par de tecnócratas. Claro, ahora queda más claro que nunca eso. Ellos juntan un par de tecnócratas y con eso ellos dicen cuál es el proyecto pedagógico que tiene que haber en la escuela y nadie se puede correr de eso, porque el que se corre, bueno, está haciendo política en las escuelas. Como si ese proyecto pedagógico armado por tecnócratas no tuviera por detrás un proyecto político. Claro que lo tiene, porque todo proyecto político tiene un proyecto pedagógico por detrás. Claro, que uno no lo diga, un país, que lo diga, un modelo de nación, un modelo de organización de la sociedad, está pensando también un proyecto pedagógico. Y nosotros también. Sí, seguro. Yo digo... lo contrario, ¿no? Acá, Edu, tenemos problemas acá con los tecnócratas de la radio que nos hacen señales de tijerita, así que vamos... ¿Viste el tema? El recorte está en todos lados. Sí, la tijerita aparece acá también. Tijerita. Con el tiempo, por lo menos. Así que, bueno, agradecerte, Edu. Bueno, terminar diciendo esto, que mañana también vamos a votar por Estela y por su recuerdo. Y yo no tengo ninguna duda que voy a votar a la lista Celeste Violeta. Y esperemos que, lo que decías vos, que la masividad acompañe a una organización que tiene que dar muchas luchas todavía y que este gobierno nos va a desafiar seguramente desde pasado mañana. Exactamente. Mañana el gobierno va a ver, porque lo está viendo, lo va a mirar mucho, va a ver, tiene que ver que las políticas de pelea, de confrontación que hemos dado en todo este tiempo, se vea ratificado por el conjunto de los compañeros y compañeras para fortalecer a la organización sindical que va a tener que seguir peleando, defendiendo la escuela pública, defendiendo la necesidad de que haya un 10% del Producto Bruto para la educación pública, como el proyecto de ley que presentó la CETERA en el Congreso del año pasado, en contra del plan maestro, en contra de los recortes a la educación y en general también la participación de la CETERA en un modelo sindical, como planteamos siempre, de democracia sindical, de participación y de protagonismo. Todo esto va a estar reflejado sin duda alguna mañana en el voto de cada compañero y cada compañera. Bueno, gracias Eduardo entonces por esta charla distendida y siempre enriquecedora, Hasta la próxima entonces. Gracias a ustedes, hasta todo momento. Mañana nos va a encontrar a la tardecita noche a festejar un triunfo de la lista Celeste Violeta y de la democracia sindical. Eso me gustó. Dale. Si hay alguna cervecita, alguna cosa así, mejor. Bueno, eso no sé si lo puedo garantizar. Pero bueno. Like. Bueno, agradecerte, Eduardo. Un abrazo grande. Dale. Multiplicar es la tarea. Un programa producido por la CTA San Miguel. José Cepaz.